Herodes tenía curiosidad de ver a Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Compartimos y meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 7 al 9. El rey Herodes tenía curiosidad de ver a Jesús, pero era una curiosidad pasajera, momentánea, porque Jesús era el hombre del momento. Jesús era el hombre del que todo el mundo hablaba. Jesús era la persona más importante. Era una curiosidad envidiosa, porque el día en que Herodes se encuentra con Jesús y lo tiene en la mano, no le pregunta de Dios, no le pregunta de la palabra, no se convierte, sino por el contrario, se burla de él. Y nos vamos a encontrar a gente de esta calaña, de esta manera y de esta forma, que sienten curiosidad por conocer a alguien, pero es para desprestigiarlo, para dañarlo, para destruirlo, para acabarlo, para burlarse de él. ¿Qué cosa más brava? Tenemos a muchas personas que desean conocer a alguien y después que los conocen les pasa como Herodes. Lo quieren destruir, lo quieren acabar y quieren hablar de esa persona. La curiosidad de Jesús, de conocer a Jesús de parte del rey, no era una curiosidad sana, era una curiosidad malsana. Y el día que lo conoció, quiso condenarlo, reírse y burlarse de él. Y debemos tener mucho cuidado con ese tipo de personas que, como el rey Herodes, se creen que están en la cúpula, en lo maximito, y nadie se puede meter con ellos, y nadie puede hablar con ellos, ni decirles nada. Porque el día en que me digan algo a mí, yo que soy orgulloso, pretencioso, entonces yo no acepto corrección, no acepto nada, y voy a hundir a cualquiera. Haga lo que haga, le pasa como Herodes. ¿Conoces alguna persona como Herodes? Que es orgullosa, pretenciosa, vanidosa, que está arriba en la cima y mira a los otros con desprecio y quiere conocer a los otros, a las personas que hacen el mismo trabajo, a las personas que son conocidas, para destruirlos, para acabarlos. De eso vamos a conversar en este Evangelio. Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 7. Oído al tambor y paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Ageo. El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y les dijo: esto dice el Señor de los ejércitos: este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo: de modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas. Pues ahora dice el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han consumido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen pues sobre su situación. Suban al monte y traigan madera y construyan el templo para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor.
palabra de Dios. Todos, te alabamos, Señor. Al Salmo número 149 vamos a responder todos. El Señor es amigo de su pueblo. Todos. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. Todos, el Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre que haya danzas, alábenlo con arpas y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Todos, el Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, pues en esto su pueblo se complace. Todos, el Señor es amigo de su pueblo. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse. Porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo decapité. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Estamos ya en Colombia. Vamos camino ya de México y bueno, me he tomado este momento para compartir con todos ustedes el Evangelio. Quiero agradecer a la familia que me regaló esta sotana. Me regalaron una sotanita negra y agradezco a la familia quienes me la donaron. Gracias.
para ir a predicar, para ir a evangelizar, para ir a la Tierra Santa. Que el Señor les bendiga. Se los agradezco mucho. Bueno, y hoy me la estoy estrenando. Bueno, hermanitos, con mucha humildad, con mucha sencillez, el señor obispo me ha pedido que me disculpe públicamente por un comentario que hice del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 8. El centurión le pidió a Jesús que le sanara un criado. Una de las expresiones que dije fue: las Paulinas deben revisar quienes escriben, porque hicieron un comentario que yo leo. Yo siempre antes de predicar leo. No crean que yo no leo, yo siempre leo los comentarios. Leí un comentario y dije que estaban apoyando a los homosexuales, que tuvieran cuidado. No les gustó mi comentario, pido perdón por el comentario que hice. Por petición de Monseñor y por obediencia lo hago. En este día, hoy es jueves 28 del mes de septiembre, terminando el mes. Y el comentario fue hace más de un mes. Bueno, vamos a conversar un poquito hoy de la palabra de Dios, de lo que pasó con Herodes. Lucas capítulo 9, versículo 7. Lucas capítulo 9, versículo 7 nos muestra a un hombre llamado Herodes. Muy famoso, muy conocido, era el rey. Tenía en su poder, tenía en sus manos, tenía en su gobierno la forma de destruir a cualquier persona y nadie se podía meter con el rey. Y cuando el rey miraba que venía otro reycito surgiendo, se acercaba y miren lo que pasó con Juan, que era conocido, que era amado por el pueblo, lo mandó a encarcelar, lo metió en la cárcel y en el momento que pudo lo mandó a decapitar, lo desaparecía. Porque nadie podía estar al nivel del virrey Herodes. El virrey era lo maximito. Y resulta que vino Jesús. Y Jesucristo era muy conocido a la gente. Y de hecho ahorita vamos a meditar un poquito lo que dice ahí mismo el Evangelio de Mateo 16, 13. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres otros dicen... La gente estaba muy animada con Jesús. La gente estaba muy contenta con Jesús. La gente estaba escuchando a Jesús. Jesús estaba transformando corazones. Jesús estaba moviendo masas. Y eso no le gustó al rey. El Evangelio de hoy, Lucas 9, 7, nos muestra que el rey escuchó hablar de Jesús y no sabía a qué atenerse. Pero me llama la atención el versículo 9, como termina el Evangelio. Dice el Evangelio: Herodes tenía curiosidad, tenía deseo, tenía ganas de conocer quién era Jesús. Pero no crean que Herodes tenía ganas de conocer a Jesús para cambiar de vida. No crean que Herodes tenía ganas de conocer a Jesús para ser otra persona. No crean que Herodes tenía ganas de conocer a Jesús para ser distinto. Herodes tenía ganas de conocer a Jesús. Y el día que lo conoció, y se lo voy a mostrar ahorita en la Biblia, nos lo va a enseñar Lucas 23, 8. Cuando conoció a Jesús, se burló de él, se rió de él, hizo mofa. Por tanto, el deseo que tenía el rey Herodes, Lucas 9, 9, no era un deseo de conocer a Jesús sano. Era un deseo de conocer a Jesús, pero para quitarlo del camino, para destruirlo, para acabarlo. Estaba buscando la manera de encontrarse con Cristo. Y cuando se le presentó el día, el momento y el lugar indicado en el que se le dio la oportunidad de conocer a Jesús, quiso acabar con él y destruirlo. Y se unió Herodes y Pilatos, que eran lo último en charanga del momento, y acabaron con la vida de Cristo. Entonces la palabra de Dios nos muestra algo, que mucha gente sí quiere conocer a Jesús, sí quiere saber quién es Jesús, pero quieren entrar a conocer a Jesús como infiltrados. Quieren llegar a conocer a Jesús como personas para hacer daño y para destruir. Y tienen la misma mentalidad de Herodes.
mientras que no esté por encima de yo, mientras que no esté por encima de mí, mientras que no esté más alto que yo, no hay problema. Pero el día en que Cristo crezca más que yo y sea más conocido, debemos quitarlo. Eso es lo que pasa con los gobiernos hoy día y con la fe. Cuando la iglesia va al pueblo, es cercana, los obispos y los sacerdotes son amables, cariñosos y cercanos a la gente, eso le molesta a los que están gobernando. Que un sacerdote sea cercano a las personas, quieren colocarle el ojo, quieren investigarlo, quieren perseguirlo. Eso es lo que pasa en todos lados cuando usted se da a conocer, no solamente en la iglesia, cuando usted es amable, cuando usted es cariñoso, cuando usted es cercano y su familia se da cuenta de que usted es fácil para hablar, no le cuesta desenrollarse, conversar, compartir, a usted lo ven como un enemigo, a usted lo ven como una persona mala a la que hay que quitar del camino. Eso pasa en las empresas, en las instituciones, en la iglesia y en todos lados. Siempre que una persona quiere hacer las cosas bien y echa pa'lante, es perseverante, es optimista, es trabajadora, es aplicada, esa persona va a ser criticada y van a quererla quitar del camino a como dé lugar, a través de chismes, a través de cuentos, a través de inventos. Porque no soportan ver como Herodes ojos bonitos en cara ajena. Por tanto, el deseo que tenía el rey de conocer a Cristo en Lucas 9:9 no era un deseo bien sano. Era un deseo malsano. Era un deseo feo. Era un deseo para acabarlo, para destruirlo. Y lo comprueba cuando conoció a Jesús, lo destruyó, lo acabó. Es decir, vino con Pilato, se confabuló para darle muerte, pensando que iba a ser un mal porque Cristo resucitó. Cuando Herodes conoció a Juan el Bautista, dice el Evangelio, le gustaba escucharlo y quedaba desconcertado, pero lo tenía preso y lo tenía en la cárcel. Y cuando pudo, lo mandó a decapitar. Entonces la palabra de Dios nos enseña que el deseo de conocer a Jesús era un deseo pasajero, era un deseo momentáneo, era un deseo ficticio, era un deseo con un mal en el fondo, era un deseo malintencionado, era un deseo para destruirlo y para acabarlo. Y debemos tener cuidado porque siempre en la vida tendremos personas de esta manera. Siempre en la vida tendremos personas que se acerquen con intenciones malas a nosotros, que se acerquen con intenciones feas a nosotros. Por ejemplo, ¿qué hacen los protestantes en un canal católico? Buscan la manera de encontrar una palabra, de encontrar algo que el sacerdote diga que les parezca que no está bien, sacan del contexto la predicación y la lanzan para que otros se burlen, se rían y para que se acabe. Eso es malintencionado. Y esos Herodes que tenemos hoy día vigilando a los sacerdotes, vigilando a las religiosas, a los seminaristas, a los que trabajan en la iglesia, para después hacer fiesta por una fotografía, por un video, por una homilía, por un comentario, eso es malsano y eso no es de Dios. Es lo mismo que hizo el rey Herodes con Cristo. Andaba con espías y andaba viendo la manera de hacerlo caer y le mandaba a gente para que Cristo se viniera al suelo y derrumbarlo, porque le daba envidia que Cristo hubiera crecido tanto, le daba molestia de que Cristo fuera tan conocido, le daba rabia que Cristo hiciera milagros, le daba fastidio que Cristo era tan popular ante la gente y él era poco tomado en cuenta. Cuando hay una persona buena, cuando hay una persona aplicada, cuando hay un árbol que da fruto, a ese le van a dar palo, a ese le van a tirar piedras. Y por eso vendrán críticas, y por eso vendrán comentarios, y por eso vendrán insultos, y vendrán persecuciones. Porque cuando usted hace las cosas bien por Cristo, con una conciencia recta, como Dios manda, y imita lo que Cristo hizo, siempre habrán Herodes que porque creen tener corona, que porque creen ser lo maximito, que porque creen estar en un carguito,
entonces van a querer destruirlo, acabarlo, pero se equivocan, porque Dios siempre sale en ayuda de sus elegidos. Dios siempre sale en ayuda de las personas que escogió para defenderlo, para protegerlo, y a pesar de que se le venga encima al mundo, Dios lo protege, lo cuida, lo ama y está con esa persona. Vamos a meditar pues Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 7, para que ustedes y yo veamos un poquito lo que pasó con Herodes y Jesús. Presten atención, quiero comenzar desde el versículo 9. El final del versículo 9 dice: Herodes tenía curiosidad de ver a Jesús. Tenía curiosidad. Herodes era el rey. Podía ir donde quisiera. Podía ir a acercarse donde él le viniera en gana. ¿Por qué no se acercó a Jesús? ¿Por qué no fue a buscarlo? Si tenía deseo, si tenía curiosidad, ¿por qué no fue? Porque Herodes sabía que Jesucristo le iba a hablar claro y raspado. Si Juan el Bautista cuando lo miraba le decía: sin vergüenza, no te está permitido vivir con la mujer de tu hermano Filipo. Si cuando Juan el Bautista miraba a los soldados les decía, si cuando Juan el Bautista miraba a cualquier persona les decía las cosas en la cara, Cristo cuando miraba a los fariseos les decía: raza de víboras, sepulcros blanqueados, por fuera muy limpio, por fuera podridos, serpientes, les trataba de esa manera. Herodes estaba claro que en el momento de acercarse él a Jesús, de conocer a Jesús, Cristo le iba a reprochar sus malas acciones y sus pecados. Cristo iba a hacer que su conciencia se remordiera. Cristo iba a hacer que su corazón se estremeciera. Y por no pasar una pena al rey, y por no querer llegar donde Jesús, nunca fue a buscarlo. Pero resulta que el rey, que tenía curiosidad y deseo de ver a Jesús, dice San Lucas, capítulo 23, versículo 8, un día se encontró con Jesús. Y miren, estamos leyendo el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 9. Pero por allá, en el capítulo 23, versículo 9, en el 8, ustedes y yo vamos a ver que Herodes tiene la oportunidad de encontrarse con Jesús. Y ustedes van a ver las intenciones que Herodes tenía con Jesús, que no eran buenas. El deseo de conocer, de ver, de acercarse a Jesús era para destruirlo, era para acabarlo, era para hundirlo, era para burlarse. El deseo malsano que tenía Herodes en su corazón era para tenderle una trampa y quitarlo del camino, porque Cristo le estorbaba, porque Cristo le fastidiaba, porque Cristo le molestaba, no le gustaba lo que decía, no le gustaba el mensaje, y la forma de poder él vengarse de todo eso y de acabarlo era encontrarse y a quitarle la vida. Pero tenía miedo de acercarse en medio de la gente. Tenía miedo de ir a buscarlo allá. Y cuando le llevaron a Jesús, en vez de dejarlo en libertad, junto con Pilato decidieron acabarle la vida. En el capítulo 9, versículo 9 de San Lucas, Herodes tenía curiosidad, deseo de ver a Jesús. Pero en el capítulo 23, versículo 8, Herodes se encuentra con Jesús. Y miren lo que sucede, presten atención. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús. Dijo: por fin está ante mí. Por fin lo tengo en mis manos. Por fin cayó Jesucristo. Tenía deseo, Lucas 9:9, Lucas 23:8. Herodes se alegró cuando vio a Jesús. Y miren lo que pasó.
porque hacía bastante tiempo que quería verlo, pues había oído hablar de él. Herodes no quería convertirse. Herodes no quería cambiar. Le robó la mujer al hermano. Juan le predicó. Le importó un bledo que Juan le hablara. El deseo de Herodes de conocer, de hablar con Jesús era el siguiente. Y esperaba verlo hacer algún milagro. Herodes escuchó de Jesús que curaba a los enfermos. Herodes escuchó de Jesús que caminaba sobre el agua, que resucitaba a los muertos, que era un hombre impresionante, admirable, que era una persona amada, que era una persona querida, que era una persona capaz de decirle a un paralítico, levántate, toma tu camilla y vete. A un leproso queda curado. Y el deseo de ver a Jesús no era un deseo de él cambiar, no era un deseo de él transformarse, era un deseo de impresión, de impacto. Cristo es una persona muy importante, pero yo soy el virrey, yo soy mejor que él. Y el día que lo tenga enfrente, ya va a ver lo que le va a pasar. Y eso sucede cuando las personas son envidiosas, cuando las personas son malas, cuando las personas tienen un corazón duro, que quieren conocer a un predicador, que quieren y escuchan a un predicador con el deseo de destruirlo, de acabarlo, de ver dónde se cae y dónde comete un error para acabar con él y chao, cheo, chao contigo. Ese es el problema de la gente malintencionada. Ese es el problema de la gente macabra. Ese es el problema de la gente que daña, que destruye, que anda espiando como los fariseos. Anda viendo cuál es la debilidad para ir a meterle el dedo a la llaga y acabar. ¿Conoces alguno así? Compártale este evangelio. Que andan espiando, que andan observando, que andan metidos inclusive aquí en las redes sociales con la finalidad de ir a hacer cualquier diablura y sinvergüenzura con lo que usted predica, con lo que usted dice, con lo que usted enseña. Sí. Eso le pasaba a Jesucristo. Cristo predicó, hizo milagros, habló. Herodes escuchó de él, pero en vez de convertirse, tenía el deseo de conocerlo, de verlo cara a cara. Le llegó la ocasión y quería presenciar delante de Jesús que hiciera un milagro. Miren lo que sucedió. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondía nada. Quería sacarle conversa. Quería mostrarle su reino. Quería preguntarle de lo que él hacía, de lo que él despedía, de lo que él hablaba, de lo que él enseñaba. Pero Jesús se quedó callado. Se quedó callado significa que si Jesús fuera hablado y le fuera dicho al rey lo mismo que su primo Juan el Bautista, usted es un sinvergüenza porque está viviendo con una mujer que no es la suya, le fueran decapitado. Quería escucharlo significa que le tomaba la conversación para que Cristo le respondiera y tener algo de qué acusarlo. Pero Cristo no respondió. Cristo se quedó callado. Y lo mejor que uno puede hacer ante el enemigo que le acusa, ante el enemigo que le señala, ante la persona que quiere tu destrucción, es quedarse callado como Cristo. Cristo guardó silencio. Y Herodes, que quería y tenía el deseo de conocer a Jesús, se molestó, se enfadó y mostró quién era él realmente. El papá, familia de Herodes, cuando se enteró, ¿no se acuerdan?, que había nacido otro, que los reyes magos le dijeron al rey, a Herodes, antes que este, que había nacido el Mesías, se sobresaltó. Que había nacido otro rey, se enfadó. Mandó a los reyes magos a decirle, vayan, miren todo lo del niño y después vengan y me lo dicen.
Y como los Reyes Magos se fueron por otro camino, mandó a sus guardias a que le quitaran la vida a todos los niños menores de 2 años. Esa era la actitud del papá, esa era la actitud del hijo. Oigan, escuchen, versículo 10, versículo 9, Lucas 23, 9. Le hizo muchas preguntas, pero él no respondió nada. Versículo 10. Por su parte, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley estaban allí y lo acusaban duramente. El rey Herodes, a pesar de que había escuchado hablar tantas cosas bonitas de Jesús, también había escuchado hablar cosas malas, acusaciones. Y el problema es que el rey no vio lo bueno que hizo Jesús. El rey que tenía la autoridad no tuvo suficiente cabeza para ver todas las cosas buenas que hablaban de él, los milagros que hacía, la gente que ayudaba, el bien que hacía en su pueblo, sino que se dejó llenar la cabeza de coquitos, se dejó llenar la cabeza de piojos, se dejó llenar la cabeza de mentiras, porque todo lo que los fariseos decían y todo lo que los escribas y sacerdotes decían de Jesús era por envidia, era por rabia. Y el rey prefirió creer a la mentira, al engaño, prefirió creer a la gente hablando y mentirosa que a lo que la gente buena y amable de su pueblo decía. Y así pasa. Siempre los que tienen la autoridad y los que están frente a un cargo y a una responsabilidad se dejan llenar la cabeza de mentiras, se dejan llenar la cabeza de piojos, se dejan llenar la cabeza de chismes y de cuentos. Y cuando van a tomar una decisión, en vez de ver las bondades de una persona como la de Cristo, mira las cosas malas que dicen y toman su veredicto y toman su decisión. ¿No les ha pasado? ¿No les ha sucedido? Cuando ustedes y yo veamos que viene un envidioso y viene una persona con calumnias, con cuentos, con mentiras acerca de una persona, lo más correcto es escuchar a esa persona y saber y ver sus acciones para ver si están en dirección de las acusaciones que lo dicen. Si son verdad hay que corregir, pero si son mentiras no hay que hacer caso a las mentiras y a los engaños, porque por eso el Cristo que nosotros creemos fue crucificado por causa de envidia de los sumos sacerdotes. Él no respondía. Por su parte, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley estaban allí y lo acusaban duramente. Herodes, miren, el que quería conocer a Jesús, el que tenía deseo de acercarse a Jesús, el que tenía anhelos de tener un encuentro con Jesús, Herodes, miren la actitud que tenía él. La actitud que tomó el rey Herodes. Por su parte, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley estaban allí y lo acusaban duramente. Herodes, con sus soldados, trató con desprecio a Jesús, se burló de él, le puso un vestido blanco y lo envió ante Pilato. La intención que Herodes tenía de conocer a Jesús no era buena. El deseo que Herodes tenía de conocer a Jesús era ficticio. Las ganas que Herodes tenía de conocer a Jesús eran momentáneas, pasajeras. Lo quería conocer simplemente porque sabía que para su reino Cristo era alguien peligroso. Cristo era alguien que podía quitarlo. Cristo para él se hizo la mente, porque esto no era la mentalidad de Cristo, se hizo la mente de que Cristo era el enemigo y quería verlo cara a cara. Para ejemplo de Juan, mandarlo a decapitar. Y cuando tuvo la ocasión de conocer a Jesús, los sumos sacerdotes y los maestros le llenaron la cabeza de piojos, de mentiras, de engaños. Y miren lo que hizo con los soldados. Lo trató con desprecio.
lo despreció. Tú eres el rey, tú eres el jefe, tú eres el que manda, tú estás por encima de mí. Lo trató como un coleto, lo trató mal, lo despreció con palabras. Entonces la palabra de Dios nos enseña, caras vemos, corazones no sabemos. Puede ser que usted sea muy de misa, muy cristiano, muy creyente, pero el deseo suyo de conocer a Jesús lo sabrá Dios. Puede ser que usted vaya todos los domingos a la iglesia, lea la Biblia, pero el deseo suyo de acercarse a las cosas de Dios lo sabrá Él. Porque la cara la podemos ver muy bonita, como la de Herodes, la expresión, el rostro, el deseo de conocer a Jesús, pero le brotaba la envidia, le brotaba la rabia, le brotaba la molestia, le brotaba el fastidio de que Jesús existiera y de que Jesús estuviera. Lo trató con desprecio. Oigan lo que hizo Herodes. Lo trató con desprecio, se burló de él. Quería conocerlo, sí, para despreciarlo, para hacer mofa de su reinado, para hacer risas, para hacer chistes, para hacer cuentos, para reírse y hacer que Jesús quedara en ridículo delante de toda la gente. ¿Cómo la ve? Entonces la palabra de Dios nos enseña hoy que habrán en el mundo personas tan malas, con careta de bueno. Bueno, eso lo dice Mateo 7:15. Habrán en el mundo lobos disfrazados de ovejas. Personas que parezcan muy buenecitas, muy santicas, muy con aureola, pero realmente por dentro, dice Jesucristo, están llenos de podredumbre, de porquería, de cosas malas. Muy cerca de Jesús estaba, cumplió su deseo, cumplió su anhelo, se puso a hacer burla de él y empezó a tratarlo con desprecio. Y aparte, ¿qué más hizo? Escuchen, le puso un vestido blanco y se lo envió a Pilato. Le puso un vestido blanco y lo mandó donde estaba Pilato, en señal de burla, en señal de risa, en señal de desprecio. Lo tenía en sus manos, fue donde él, y en vez de decir, vino Cristo, Cristo es importante, lo botó, lo tiró, lo apartó, lo humilló, lo despreció. Y miren lo que dice el Evangelio. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes eran enemigos. Y continúa. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y le dijo, me han traído a este hombre como alborotador del pueblo. Y lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado culpa de alguna de las cosas que lo acusan. Herodes tampoco, puesto que no os lo ha devuelto. Nada ha hecho que merezca la muerte. Por tanto, le pondré en libertad después de haberlo castigado. Herodes se burló de Jesús, Pilatos castigó a Jesús y entre los dos lo condenaron. Herodes era el rey. Herodes era el virrey. Pilatos era el encargado del batallón, el segundo al mando. Y cuando Herodes se lo mandó para que lo castigara, para que lo lastimara, para que lo hiriera. Y la decisión que Pilatos tomara con Cristo, a Herodes no le iba a importar. Lo mandó para destronarlo y acabarlo. Y fíjense que eso es lo que hoy la palabra de Dios nos enseña que pasa. Cuando hay una gente con poder, cuando hay una gente con fama, cuando hay una gente que se cree por los aires y grande, con ellos cuando ustedes se meten van a salir perdiendo. Cuando usted habla a esas personas van a salir perdiendo. Le dice el Padre Luis, pollo paleta, donde no te llamen, no te metas. Donde usted meta la nariz y hayan personas que les duela lo que usted dice, que les duela lo que usted predica, ahí vas a salir perdiendo porque buscarán la manera de destruirte y de acabarte. Eso fue lo que hicieron con Jesús. No es que escuchen, no es que oigan por amor, por cariño a la palabra, sino buscan la manera de andar de chisme en chisme, de cuento en cuento. Y eso está mal, eso no es cristiano. ¿Qué le pasó a Jesús? Terminaron crucificándolo. Tenía curiosidad de ver a Jesús. Vamos a comenzar desde el capítulo, Lucas capítulo 9,
versículo 7. Desde el versículo 7. Bueno, saludos a todos los hermanos por aquí que van llegando a este encuentro. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Me alegra que estén aquí. Que Dios les bendiga. Gracias por su granito de arena. Lucas capítulo 9, versículo 7. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse. Herodes había escuchado de Jesús. Herodes sabía que Jesús era amado por su pueblo, era querido por los suyos. Herodes sabía de quién era Jesús. Había escuchado hablar de él, pero no sabía a qué abstenerse. No sabía qué pensar, no sabía qué decir, no sabía qué imaginar. Herodes en San Lucas 23, 10 enseña la palabra, se dejó guiar por lo que dijeron los sumos sacerdotes y los escribas. Herodes no tenía una personalidad para poder decir, este es Cristo así, así, así. Él escuchó a gente que hablaba muy bien de Cristo. Y él escuchó a gente que hablaba muy mal de Cristo y prefirió quedarse con los malos comentarios que con los buenos comentarios. Y así somos nosotros. Cuando alguien viene y nos habla mal de otra persona, nos quedamos con las cosas malas, pero no vemos las buenas. Nos quedamos con lo que dicen de más, lo que dicen malo, pero no vemos las virtudes. Nos quedamos con los defectos, pero no vemos nosotros las virtudes de las personas. Y eso pasa cuando una esposa se pone brava con su esposo y le dice hasta del mal que se va a morir, pero nunca molesta, le dirá las virtudes a su esposo. Eso pasa con el esposo cuando se pone molesto con su esposa, le dice hasta, bueno, pues de todo, sapos y culebras por esa boca, pero nunca es capaz de reconocer las cosas buenas. Eso pasa con los hijos cuando se ponen bravos con los padres, hasta los maldicen, pero no son capaces de reconocer las cosas buenas. Y los padres igual con los hijos. Eso pasa con los jefes cuando se ponen bravos con los empleados. Los maltratan, los desprecian, hasta los despiden, pero nunca valoran el buen trabajo que hicieron. Y eso pasa con los jefes y pasa con los empleados que no son capaces de valorar el trabajo que le dan su jefe. Eso pasa con nosotros los cristianos, que escuchamos tantas cosas de una persona y en vez de quedarnos con las cosas buenas, preferimos quedarnos con las cosas malas. O dígame si no. Eso mismo hizo Herodes. Había escuchado tanto de Jesús, pero prefirió quedarse con las cosas que dijeron los sumos sacerdotes y los fariseos y las cosas malas que decían de Jesús para burlarse, para herirlo, para lastimarlo, para mandarlo a castigar y para mandarlo a matar allá en una cruz. ¿Cómo la ve usted? Así es la gente. Ustedes no. Otros que no escuchan el Evangelio. Y no sabía a qué atenerse, porque uno decía que Juan había resucitado, otros que Elías había regresado y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes era el rey y tenía que trabajar para el imperio. Herodes tenía a Pilatos a su cargo, directamente enviado del imperio, y uno era el rey y otro era el general de las guarniciones, y tenían a los recaudadores de impuestos. Eran la especie de poderes que habían en el momento, y aparte el poder religioso que estaban los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos. Eran los que dirigían el pueblo, dirigían la economía, dirigían todo. Herodes no era muy apegado a las cosas de Dios. No vemos en la Biblia que diga Herodes estaba en el templo, estaba orando, fue nada de eso. Herodes era una persona poco religiosa, pero Herodes sí había escuchado hablar de Elías, de Jeremías, que el pueblo de Israel era muy creyente a los profetas. Y cuando Herodes se enteró que Juan el Bautista era un profeta, para que no le hiciera la vida imposible y para que no le dañara su gobierno, lo primero que hizo fue encarcelarlo, con la justificación de decir, Juan el Bautista se mete conmigo y me ofende diciéndome un pecado que yo tengo. Juan el Bautista denunció un pecado en el rey, está viviendo con la mujer de su hermano, y por ese pecado que estaba viviendo, que estaba haciendo, fue metido preso y después decapitado. Sí, eso va a pasar siempre. La cuerda revienta por lo más flojo. Y resulta que cuando Herodes empezó a escuchar que Jesús era
Juan el Bautista, que había resucitado, que era Elías que había vuelto, o que uno de los profetas, no sabía qué hacer. Pero no sabía qué hacer porque quería convertirse o porque quería cambiar. No sabía qué hacer porque él sabía que los profetas eran personas que arrastraban al pueblo. Que los profetas eran personas que llevaban al pueblo, que llevaban la fe, que denunciaban, que hablaban, que enseñaban. Los profetas no eran cualquier tipo de persona. Cuando surgía un profeta lo seguían multitudes. Y el profeta podía decirle al rey que estaba viviendo mal y el pueblo lo iba a apoyar, lo iba a favorecer. Por eso a Juan el Bautista lo encarceló. Y quiero leer un poquito lo que el mismo Jesús le pregunta a los apóstoles en Mateo capítulo 16, en el versículo 13, cuando llega a la región de Cesarea de Filipo. Jesús le hace la pregunta a sus discípulos. Y no solamente el rey lo había escuchado, era que la gente lo decía. Y escuchen cómo dice Mateo 16, 13 y siguiente. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Lo que la gente pensaba de Jesús era que Jesús era un profeta. Y los profetas y los reinos no se la llevaban bien, porque los profetas podían denunciar a los reinos y ver las cosas malas. Jesús le era un estorbo al rey. Y por eso cuando vio la oportunidad en Lucas 23:8, buscó la manera de enviarlo a Pilato para que Pilato, que era su jefe militar, lo destruyera, lo castigara y lo acabara. Era una confabulación, era una amistad, era una cercanía. Le mandó razón, vaya, que muera el profeta. Porque no le convenía tener una persona que le denunciara el vicio, que le denunciara el mal. Le era estorboso, le era bochornoso. El problema de hoy día es que nosotros los profetas somos bien miedosos. Que nosotros los profetas ante una amenaza nos quedamos callados. Ante una acusación nos quedamos en silencio y nos volvemos perros mudos. Cristo no. Cristo fue acusado, fue señalado y allá fue y le dio la cara. Le quitó la vida. Sí, perdió la vida, pero Herodes tiempo más adelante también se murió. Juan el Bautista no se quedó callado, no fue un perro mudo, habló. El problema hoy día de los sacerdotes, obispos, laicos y los que predican la palabra, que por miedo se callan. El miedo lo pintan de prudencia. El miedo lo pintan de que hay que tener cuidado con lo que se dice, con lo que se habla, porque lastima y hiere. Y esos se están quedando callados. Y dice Jesucristo, si ustedes se callan, entonces las piedras van a hablar. Y las piedras están hablando. Herodes, escuchen, Herodes se enteró de los prodigios que hacía Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Eran suposiciones y eran comparaciones a los peores enemigos que el rey podía tener. Que el rey tuviera un enemigo, se juntaba un ejército, lo atacaba y lo destruía. Que el rey tenía contrarios, los decapitaba. Pero si surgía un profeta que denunciara al rey, entonces también había que desaparecerlo y acabarlo. Y por eso cuando tuvo la ocasión lo acabó. Pero Herodes decía, miren, para que vean el orgullo del rey, miren para que vean la prepotencia del rey. Para que ustedes observen lo que el rey tenía en su mente y en su corazón. ¿Qué decía Herodes? A Juan yo lo mandé a decapitar. A Juan lo mandó a decapitar el rey por petición de la mujer de Herodías, Salomé. Pero el rey dijo, pues yo lo mandé a decapitar. Realmente se echó el muerto encima a Juan el Bautista. La intención del rey era no dejar que surgiera un profeta
que le predicara y le hablara de tú a tú, denunciando el pecado, porque le iba a hacer la vida imposible y se iba a convertir en un enemigo y se iba a convertir en una persona a la que había que eliminar. Por eso, siempre los sacerdotes tendremos persecuciones. Siempre tendremos personas que nos escuchen para acusarnos. Siempre habrán personas oyendo lo que digamos para reprocharnos. Siempre habrán personas aquí en el chat insultando, criticando, chismeando. Muchas personas se acercarán con corazón sencillo y querido para cambiar y muchas otras para ponerse bravas, para difamar. En estos días, también pido disculpas por eso, porque en estos días dije una palabra que en otro país es una grosería, pero en Venezuela no lo es. Como la expresión esta, la lechosa en Venezuela. ¿Qué es la lechosa en Venezuela? Pues la papaya en otro país. La auyama en Venezuela. ¿Qué es la auyama en Venezuela? Pues la calabaza en otro país. Por ejemplo, la parchita. ¿Qué es la parchita? En Venezuela la parchita, en otro país la maracuyá. Hay expresiones que sencillamente son muy propias de los venezolanos, no son groserías, pero cuando las pronuncio hay personas que se escandalizan y se ponen bravas y pido perdón porque se enojan. Pero entienda que es la cultura de mi país y yo no sé la suya. Por el contrario, cuando quieran decirme algo, dígame, padre, no se dice de esa manera, dígalo de esta manera y yo voy a corregir. Pero no me pongan bravos, porque la función de un profeta es corregir las cosas malas, ver las cosas que están sucediendo y denunciarlas y mejorar la vida y cambiar. Pero tenemos a muchos Herodes y Herodías aquí metidos que están solamente viendo cómo destruir y cómo acabar. Y bienvenidos a esos enemigos que yo tengo, bienvenidos, sigan escuchando. Es más, me alegra que estén aquí, porque así yo mejoro, porque así yo reflexiono, porque así yo cambio, porque así mejoro el lenguaje, mejoro la manera de predicar. Gracias, porque son bien críticos. Si no fuera por ustedes, esto se tornaría solamente yo hablo y nadie dice nada. Ustedes pueden hablar, ustedes pueden expresar en los comentarios, a veces los leo. Colóquenme o mándame un WhatsApp, ahí está mi número, más 58 426 328 5286. Padre, usted dijo esta palabra y debe corregirla, pero no me ponga bravo. Entonces agarran la palabrita y va y lo riegan, lo dañan y lo destruyen. Tengan cuidado con lo que hacen, tengan cuidado. El rey Herodes no quería que Cristo le quitara el lugar, que Cristo le quitara el puesto, y el rey Herodes dijo: a ese Juan el Bautista yo lo mandé a decapitar, yo lo mandé a destruir, y ahora surgió otro. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? No sabía quién era Jesús, no lo conocía. Eso sí, se los leí. El día que conoció a Jesús, el rey Herodes vino a destruirlo. Y quiero terminar con una cita bíblica que está en el libro, ahí mismo en San Lucas, capítulo 19, versículo 2. Vamos a buscarlo. Vamos a ver a un hombre que también tenía curiosidad de ver a Jesús. San Lucas 19, 2, que se llamaba Zaqueo. Pero la diferencia entre el rey Herodes, que era lo maximito, que quería conocer y ver a Jesús, y la diferencia que tenía con Zaqueo, que era, ahorita lo vamos a leer, que tenía plata, es que cuando Zaqueo conoció a Jesús sí cambió. Y cuando el rey Herodes conoció a Jesús no cambió. Que cuando Zaqueo conoció a Jesús lo dejó entrar a su casa y el rey Herodes lo tuvo preso. Que Zaqueo lo recibió y Herodes lo mandó a que lo golpearan y lo maltrataran. Lo mandó con ropa de castigo. Lo mandó con ropa de ultraje para que Pilato lo lastimara. Por eso le puso la vestidura blanca. Miren a Zaqueo. Lucas 19, desde el 1. Entró en Jericó y andaba por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Intentaba ver a Jesús, pero no podía por la gente, porque era de baja estatura. Se adelantó y se subió a un sicómoro para verlo, porque iba a pasar por allí.
Cuando Jesús llegó al lugar, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que hospedarme en su casa. Bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban y decían: se ha hospedado en casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, miren la conversión. Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he estafado a alguien, le devolveré 4 veces más. Y Jesús dijo: hoy ha entrado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. La diferencia entre Zaqueo y la diferencia entre el rey Herodes es que Zaqueo, teniendo deseo de conocer a Jesús, el día que se encontró con él cambió. Mientras que el rey Herodes, cuando se encontró con Jesús, por allá en Lucas 23, se burló de él, le hizo mofa, lo vistió, lo mandó para que Pilato lo castigara, y entre los dos los castigaron y le quitaron la vida, porque para ellos era un enemigo. Ustedes y yo debemos saber que en la fe hay personas contrarias, que no somos moneditas para caerle bien a todo el mundo. Y cuando a usted le lleguen comentarios como los sumos sacerdotes hicieron con el rey, le metieron coquito, no crea todas las cosas malas que se diga de una persona. Tenga la oportunidad de preguntar primero qué sucedió, por qué pasó esto, y asegurarse que las cosas son como la gente lo dice y no como los demás vienen a decirle a usted. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, mis hermanos, voy en camino a México y voy a estar, si Dios quiere, allá en la comunidad. Ya le voy a leer. Voy a estar en Guerrero, México. Los hermanitos que quieran ver el lugar, al final le dejo una imagen para que usted le tome captura y pueda llamar. Septiembre 29 y 30, octubre 1 y 2, estaré en Guerrero, México, si Dios quiere, y María Santísima, en la iglesia San Nicolás de Tolentino y la iglesia Cristo Rey de la Parota, Guerrero. Información con Elma Ortuno al número 346-940-7701 o con el Padre Javier al número 552-767-100-3605. Luego, octubre 3, estaré en el Campo, Texas, si Dios quiere, parroquia San Roberto. Información con Eulalia al número 979-332-0526 o Pablo Pérez al número 979-257-5964. Después voy a estar en Texas, si Dios quiere, en Cleveland. Después en Sulphur, Texas. Después en Brown, New York, si Dios quiere, y María Santísima. Luego el 12 en Fresno, California. El 13 en Concord, California. 14 y 15 en Sebastopol, California. Luego el 16 y 17 en Anaheim, California. Y terminaremos en La Puente, en California, allá en la parroquia San José, con Arturo Marroquín. Comunicarse al número 626-638-5843. Y después a Tierra Santa, si Dios quiere. Recen por mí. Al final de la bendición le dejo el video para que ustedes vean los lugares donde voy a estar. Recen por mí, que ya iniciamos la predicación. Y gracias de nuevo a quien me regaló la sotana, a la familia. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Colombia. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.